Hola, bienvenidos a Educar con Sentido, un espacio para reflexionar sobre la educación desde los lentes históricos, pedagógicos y críticos hasta el hoy de la actualidad. Mi nombre es Verónica Enríquez Bueno, soy docente de profesión y en este espacio de hoy quiero invitarlos a un recorrido que conecta el pasado educativo con el hoy, la actualidad, la educación moderna, desde lo tradicional hasta lo moderno e innovador que hoy nos desafía en nuestra labor docente y práctica como tal. Comprender la historia no es solo un ejercicio nostálgico, es una herramienta poderosa para reconocer lo que hemos sido, cuestionar lo que somos y poder proyectar hacia el futuro lo que podemos llegar a ser como sociedad educativa. Contexto histórico de la educación. Para comenzar este viaje, retomemos algunas ideas de Gabriela Ossenbach en 2004, quien señala que los sistemas educativos no surgieron de manera aislada, sino en diálogo constante con proyectos políticos, económicos y culturales que marcaron a la región. La educación fue concebida desde sus inicios republicanos como un instrumento para construir nación, formar ciudadanos y responder a intereses estatales. Sin embargo, esta construcción estuvo atravesada por tensiones entre modelos europeos y herencias coloniales y necesidades locales. Ossenbach plantea que estudiar la historia comparada de la educación nos permite reconocer que muchos de los desafíos actuales, como la desigualdad, la centralización o la homogeneización curricular, tienen raíces profundas. No entender la historia es, de algún modo, repetirla. Dando una breve mirada a la historia de la educación en Colombia, si nos centramos ahora en Colombia, los trabajos de Pérez e Hidárraga en el 2019, estos autores importantes muestran cómo nuestro sistema educativo ha estado marcado por procesos de transición entre modelos tradicionales y reformas modernizadoras. En el siglo XX, especialmente en Colombia, se vivió una expansión educativa significativa, aunque siempre tensionada por desigualdades sociales y regionales. Las políticas educativas han buscado ampliar cobertura, pero no siempre han logrado transformar las condiciones estructurales que limitan el acceso y la calidad a la educación. Un aspecto clave que resaltan estos autores es que, a pesar de los avances, la educación sigue siendo un reflejo, en el cual esto significa que hay brechas sociales en el país. En esto se demuestra que el aula nunca ha sido neutra, siempre ha estado atravesada por dinámicas de poder, exclusión y oportunidades diferenciadas. Bien, enfocándonos en la aparición de las pedagogías críticas como respuesta frente a este panorama, emergen las pedagogías críticas, especialmente las planteadas por autores como Maldonado, 2008, y por referente internacional como Henry Giroux. Ellos, principalmente Maldonado, explica que las pedagogías críticas surgen como una respuesta al desencanto social y a la necesidad de cuestionar estructuras injustas. Esta corriente entiende que la educación no puede ser neutra o contribuye a reproducir desigualdades o se convierte en una herramienta emancipadora. La pedagogía crítica propone que el docente asuma una postura ética, política y transformadora. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de interpretar la realidad, de formar el pensamiento crítico y promover prácticas de justicia educativa. Ahora bien, según la teoría crítica y la Escuela de Frankfurt, en este mismo horizonte
Se ubica la teoría crítica como la desarrollada por la Escuela de Frankfurt. Autores como Adorno, Horkheimer y Marcuse sostienen que la educación puede convertirse en lugar de emancipación, pero no solo si somos capaces de cuestionar las formas de dominación que se esconden en prácticas aparentemente normales. Siguiendo a Araya, autor del 2011, afirma que la teoría crítica en la educación invita a repensar la investigación, la práctica pedagógica y la escuela como espacios donde se negocian significados, poder y subjetividades. A partir de este recorrido, podemos concluir que comprender la historia educativa no es un ejercicio académico aislado. Por el contrario, esta nos permite interpelar profundamente las condiciones de desigualdad que persisten en la actualidad, las tensiones entre políticas y realidades locales, las narrativas que definen qué es educar bien y el rol ético del maestro como sujeto crítico y transformador. Hoy, como docentes, debemos leer la realidad con lentes históricos y críticos. Solo así podremos desarrollar prácticas pedagógicas que no reproduzcan desigualdades, sino que promuevan autonomía, justicia y agencia a nuestros estudiantes. Como docente y conclusión personal para este programa, cuando pienso en la educación tradicional y la comparo con la educación actual, no puedo evitar reconocer que ambas han marcado profundamente la forma en que aprendemos y enseñamos. La educación tradicional, con su estructura rígida, su énfasis en disciplina, repetición, memorización, transmisión literal de conocimiento, tuvo durante mucho tiempo la intención de formar ciudadanos obedientes y funcionales para un modelo de sociedad muy distinto al de hoy. Y aunque en ese enfoque puede parecer limitado desde nuestra mirada contemporánea, también tuvo muchos beneficios, puesto que promovía el esfuerzo, la concentración, el respeto por la autoridad hacia el docente y daba una base común a todos los estudiantes. Sin embargo, sus consecuencias también fueron evidentes, como un sistema centrado únicamente en el docente, el cual dejaba poco espacio para la creatividad, la expresión personal o la diversidad de muchos estudiantes. Muchos estudiantes quedaban en silencio, otros se sentían incapaces, algunos simplemente no tuvieron la oportunidad de aprender desde sus ritmos propios y estilos. La educación tradicional, sin proponérselo, terminó reproduciendo desigualdades y dejando fuera voces que necesitaban ser escuchadas. Hoy, cuando observo las prácticas educativas actuales, reconozco que la escuela ha empezado un camino distinto. La educación moderna promueve el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la autonomía, el uso creativo de la tecnología. Ahora se habla de inclusión, de diversidad, de emociones, de aprender haciendo y no solo memorizar. Este cambio trae beneficios enormes. Estudiantes más participativos, más conscientes de su entorno y más capaces de resolver problemas reales. La escuela ya no es solo un lugar para recibir información, sino un espacio para construirla juntos. Sin embargo, este nuevo modelo también enfrenta desafíos, como la tecnología. Aunque es muy poderosa, puede generar distracción o desigualdad en territorios donde no llega. La flexibilidad puede interpretarse como la falta de límites, y la búsqueda constante de innovación a veces nos hace olvidar que aprender también requiere paciencia, constancia y esfuerzo. A veces, en el intento de alejarnos de la rigidez del pasado, corremos el riesgo de perder la profundidad en el aprendizaje. Al final, creo que la clave está en encontrar un equilibrio. La educación tradicional nos recuerda la importancia del compromiso, del orden, de valorar conocimiento acumulado. La educación actual nos invita a dialogar, a crear
y a entender que cada estudiante es un mundo distinto. Si logramos unir lo mejor de ambas, podemos formar seres humanos más críticos, más sensibles y más preparados para una sociedad que cambie constantemente. Creo que el verdadero reto no es elegir entre educación tradicional o moderna, sino construir una educación humana, que no pierda la disciplina pero tampoco la empatía y que valore el conocimiento y también la voz de quienes quieren aprender. Una educación que mire el pasado con respeto y al futuro con esperanza. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta sección de Educar con Sentido. Los invito a seguir nuestro canal y a seguir explorando nuestra historia educativa, asumiendo la pedagogía como un acto profundamente ético y transformador. Hasta la próxima. Nos vemos.